Buenas noches a todos, diría los que nos están viendo, pero todavía no hay nadie viéndolo, así que más bien buenas noches a los que después vean la transmisión, que son los únicos que les toca ver el saludo. Los demás se van conectando y conforme se van conectando les doy la bienvenida a otro miércoles más de Romanos. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, ahí donde quiera que te encuentres. Como te lo repito cada semana, acompáñame cerrando tus ojos, excepto si te encuentras manejando. Si estás manejando, tú no cierres los ojos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Estaba esperando yo aquí que empezaran a aparecer las notificaciones de los comentarios. Ahí están ya para desactivarlos, perfectísimo. Y bueno, la semana pasada me di cuenta cuando acabó la transmisión que por ahí de la mitad la imagen se puso terrible. Hasta me hicieron bullying ahí en alguno de los comentarios. El audio, gracias a Dios, estuvo bien. No sé qué pasó con la transmisión. Es culpa de Telcel. Yo, como les he comentado, me desconecto del Wi-Fi de la casa, que es peor todavía. Supuestamente porque el del teléfono está bien y me llevé esa gran sorpresa. Así que espero que el día de hoy no nos haga una mala jugada. Y si no, si falla mi hermano, es culpa de Carlos Slim, ¿ok? Y bueno, vamos a orar ahí en tu lugar. Cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, te doy gracias en esta noche porque tú me das vida, porque estamos otra semana más, Señor, reunidos a distancia, no juntos físicamente, pero sí unidos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir, que es aprender de tu palabra, Señor, y sobre todo ser guiados por tu Espíritu Santo para saber no solamente información, sino que esa información se lleva a la práctica y se convierta en formación. Es decir, no se trata solo de saber, sino saber cómo vivir lo que aprendemos. Guíanos en esta hora para que así sea hecho con este mensaje y ya sea, Padre, que tu palabra nos anime o nos confronte, pero que siempre nos edifique. Que siempre, Señor, nos tome de la mano y nos lleve a caminar hacia tu propósito, hacia tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Quita todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que es únicamente tu Espíritu Santo, Señor, y cualquier tipo de barrera, opresión, distracción, operando en el ambiente físico, emocional, espiritual, que sea derribada, que sea quitada de en medio. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidos a los que apenas se están conectando después de la oración. Son las 8 de la noche con 4 minutos. Por ahí en la imagen que publiqué del promo decía, estaba bien el título, estaba bien el tema, pero la fecha decía miércoles 23 de septiembre. Lo bueno es que le cacharon, ¿verdad? Algunos, pues obviamente se refería al día de hoy. Ni modo que regresáramos al pasado y que compartiera la semana pasada el tema del día de hoy. Vamos a Romanos capítulo 3, vamos a ver la continuación del mensaje que iniciamos hace 8 días, mi vida sin Dios versus mi vida con Dios. Y ahorita vuelvo a explicar y a dar un muy breve resumen de un par de minutos de lo que vimos para que aquellos que se fueron de pinta la semana pasada, que hicieron Shabbat, que se los llevó el rapto o lo que sea y no lo escucharon, escúchenlo porque estuvo bueno y bastante interesante y confrontador. Hay que ponerse casco como ya es costumbre, pero les voy a resumir para que podamos entrar en contexto y que no se nos pierdan el día de hoy. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los que no estuvieron hace 8 días seguramente se están preguntando si este pasaje habla de las suegras o de quién está hablando. Pero no habla de las suegras, querido hermano. Terminamos de leer y te digo de quién está hablando. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, con dedicación a los judaizantes, que luego se meten ahí en los comentarios a tratar de judaizar, y si lo están viendo, por cierto, por las obras de la ley, ningún ser humano, ni tú, mi amigo judaizante, será justificado delante de él, porque como ya lo hemos visto, la ley únicamente nos fue dada para que conociéramos que somos pecadores debido a que somos incapaces de cumplirla. Puesto que por medio de la ley, dice Romanos 3:20, es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Resumo, en primer lugar, aclarar que
Todos estos versículos tienen un propósito doctrinal, que es lo que ya hemos enseñado antes, y es enseñarnos, o es mostrarnos, más bien dicho, pues que todo ser humano, no importa si es judío, griego, gentil, si le vas a la América, a las Chivas, al Pumas, o eres un inmundo cruzazulino, lo que sea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como se va a concluir 3 versículos más adelante. Pero antes Pablo está revelándonos, guiado por el Espíritu Santo, la triste realidad del ser humano, y esta triste realidad es que no hay un solo justo, es que todos nos hemos desviado, es que todos nos hicimos inútiles y que todos encajamos dentro de esta lista de 10 características. Pero al mismo tiempo, la semana pasada hicimos un ejercicio bien interesante, y es que nosotros no podemos caer en el error de creer que esta lista de características sigue aplicando para aquellos que ya venimos a los pies de Cristo. Entonces estuvimos viendo la contraparte bíblica para hacer esto un poco más comprensible y sobre todo más práctico, y que no solamente te lleves información, sino que ahora sepas cómo esta realidad ha cambiado, no por nuestros méritos, no porque tú seas Winnie Pooh con tu tarrito de miel lleno de azúcar y de bondad. No hay justo ni aun uno, y si la realidad cambia es por la obra de Cristo y no por nuestros méritos. Algo bien interesante y a la vez pues revelador y confrontador que vimos la semana pasada es que si tú viniste a Cristo, en teoría, pues ya no deberíamos de encajar dentro de las descripciones de esta lista. Es diferente que de vez en cuando batallemos con alguna situación, pero si esta lista pareciera describir mi vida, yo tendría que cuestionar seriamente qué tan buena es mi relación con Dios, porque esta lista está hablando de una persona sin Cristo. Una persona sin Cristo, lo vimos la semana pasada, no es justa, pero en Cristo, Romanos 3:24, ya fue justificada. Una persona sin Cristo no entendía nada, pero en Cristo, 1 Corintios 2, del 12 al 14, ahora debido a que yo tengo la mente de Cristo y a su Espíritu Santo, y el hombre espiritual, dice la Biblia, entiende todas las cosas, pero no el carnal, supuestamente yo debería de comenzar a comprender, de entender cosas que antes no entendía. Sin Cristo yo no buscaba de Dios o lo hacía por interés. Ahora en Cristo nace un deseo en mi alma que Él pone, como David lo mencionaba en el Salmo 42:1. Sin Cristo yo estaba desviado, estaba totalmente perdido. Ahora en Cristo yo sé por dónde voy, no por mi propia sabiduría, sino porque el Señor, conforme a la promesa que nos dio desde el Antiguo Testamento en el Salmo 32 del 8 al 11, y continuando con las promesas de Jesús en Juan 14:16, donde dice que el Espíritu Santo nos guiaría todas las cosas, ya no estoy perdido, ahora sé quién soy, de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy y cómo llegar a ese lugar. De modo que si una persona pues sigue batallando con culpabilidad y no ha aceptado la obra que Dios hizo en su vida y ahora se sabe justo por la gracia de Dios, si una persona sigue sin entender nada, sin tener un más mínimo interés por Dios y por su palabra, si está totalmente desviada, y todo lo que seguiremos viendo, porque la semana pasada únicamente vimos estas 4 características, pues en el mejor de los casos es un cristiano muy apagado y muy apartado, como el hijo pródigo que le urge regresar a casa, o en el peor de los casos, pues quizás un religioso que ni siquiera nació de nuevo y se tiene que arrepentir y no andar confesando y declarando y decretando, sino rendirle su vida genuinamente a Jesucristo. Porque insisto, esta lista de características crudas, fuertes y confrontadoras ya no deberían de describirnos a nosotros. Entendamos el contexto doctrinal donde nosotros nos encontramos. Está Pablo hablando del ser humano sin Cristo. Así es como nos encontrábamos. Vamos a ver la segunda parte y vamos a seguir viendo la lista de características y la contraparte que la Biblia menciona de una persona que ahora está en Cristo. Dice Romanos capítulo 3, en quinto lugar, además de que no éramos justos, ni entendíamos nada, ni buscábamos de Dios y estábamos desviados. Dice Romanos 3, versículo 12, dice, todos se desviaron, aquí nos quedamos y comenzamos a hablar de la que sigue, que es que a una se hicieron, o sea, a una, todos en conjunto, la humanidad perdió su propósito. Describe a la raza humana como una raza de inútiles. Inútil, alguien que no es útil. ¿Qué es algo útil? Algo que sirve para un propósito determinado. ¿Qué es algo inútil? Algo que no sirve para nada. Y aquí no dice algunos, dice a una. O sea, todos en conjunto, el ser humano sin Dios, somos una bola de buenos para nada.
Tú puedes cuestionar esto, pero no puedes, o más bien tú puedes debatir esto, pero no lo puedes cuestionar. Tú puedes estar o no de acuerdo, pero no tienes argumentos para poderlo debatir, porque tan solo basta ver a nuestro mundo, a nuestro alrededor, y darte cuenta que esto es una realidad. Somos un mundo supuestamente sofisticado, lleno de tecnología, con leyes, supuestamente seres humanos más morales que antes. Así se creen, o sea, no lo somos, pero la gente se cree. La gente se cree intelectual, la gente se cree sofisticada, la gente se cree que es de una raza avanzada, ¿verdad? Que ahora su mente pues está mucho más abierta y tenemos la tecnología, los medios de comunicación, todo el mundo globalizado, interconectado, aprendemos los unos de los otros. Y a pesar de eso nos damos cuenta que seguimos siendo como raza humana una bola de inútiles, que no servimos para nada, que no somos capaces de arreglar los problemas más importantes de esta raza, que siguen siendo niños abusados, bebés abortados, que siguen siendo mujeres violadas, que siguen siendo personas asesinadas, que sigue aumentando la pobreza y la pobreza extrema en todo el mundo. Todos los miles de millones de dólares y tecnología y comunicación y conexión que hemos creado no han servido para nada, porque como el domingo lo vimos en el mensaje de la serie SARS-CoV-2, el problema realmente detrás de todo esto es que separados de Jesús, dijo Jesús en Juan 15, versículo 5, nada podemos hacer. Entonces dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, todos a una se hicieron inútiles, caminábamos sin un propósito. La gente podía tener mucho dinero, pero seguía vacía. Antes de Cristo podías tener ese coche y esa casa y ese trabajo, pero seguía habiendo un vacío porque no tenía sentido la vida. Y hay gente, ¿verdad?, que llega a la cima y no entiendes por qué se quitó la vida, por qué está deprimida, por qué no es feliz, porque su vida no tiene propósito. Porque muchos viven para trabajar, trabajan para comer y comen para vivir y siguen viviendo para trabajar. Están como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto sin llegar a ningún lado. Tal cual dijo Salomón en Eclesiastés 1:8, nunca se sacia su ojo de ver, nunca se sacia su oído de oír, no hay contentamiento, no hay paz para el impío, pueden tener todos los millones del mundo y siguen queriendo más y más y más y más, no tienen familias felices, no tienen vidas felices, no tienen la capacidad de disfrutar, porque mientras no estén en Cristo cumpliendo con su propósito, seguirán sirviendo para nada. Y este es el problema por el cual hay tanto desánimo, depresión, suicidios, porque la gente no sabe cuál es su propósito. Porque la gente no tiene un propósito, porque sin Cristo somos inútiles, no servimos para nada. Caen en la utopía de creer que cuando estén en cierto punto serán felices. Y tú puedes voltear para atrás y darte cuenta que has alcanzado muchos de tus sueños de años atrás y que sin Cristo esos sueños alcanzados te siguen sin llenar, tal cual como Jesús lo dijo. Y aunque no te guste, insisto, esto tampoco lo puedes debatir porque además de bíblico también es científico. Cualquiera que beba del agua que este mundo ofrece, sí te puedes saciar temporalmente y te sientes bien un rato con ese coche nuevo, con esa chamba y eres el jeque y el jefe y la casa y lo que quieras, pero Jesús advirtió, volverá a tener sed. Y aunque no estés de acuerdo, no lo puedes debatir, pues hoy la ciencia confirma que cualquier cosa que hoy te trae satisfacción es únicamente porque tu cerebro recibe estas señales novedosas de lo que adquiriste, de lo que tienes, que hacen que liberes dopamina, que te hace sentir bien, pero es cuestión de tiempo para que tu cerebro asimile las señales recibidas, para que lo nuevo se convierta en lo habitual y entonces se acostumbre y deje de liberar estos químicos y vuelvas a la misma frustración que tenías sin Cristo. Jesús dijo, volverá a tener sed. Hay gente atea que a veces dice, no, yo estoy sin Dios y me siento bien. Sí, felicidades, a ver cuánto tiempo te dura. Tarde o temprano, la Biblia, Jesús y la ciencia confirman lo que hoy te llena, no lo va a hacer más. Mas el que beba del agua que yo le doy, dijo Jesús, nunca más tendrá sed, porque ahora va a ser no de lo externo, sino de su interior, que van a saltar ríos que corran para vida eterna. Tenemos que venir a Cristo y llenarnos de las aguas de vida, de su presencia, de su palabra, de su Espíritu Santo, y es que dentro de nosotros empiezan a correr como aguas.
Ojo con el término, correrán, saltarán. El agua estancada se pudre. El agua que Cristo ofrece no es como la del mundo. Es un agua que está en constante movimiento. El Señor nos está renovando y no hay forma en la que el cerebro se acostumbre a estas señales, estas sensaciones, porque en Cristo cada día es nuevo y cada día hay una nueva maravilla y cada día hay algo por descubrir y hay nuevos retos y sueños y problemas que nos llevan a veces sí de lucha en lucha, pero también de victoria en victoria. La vida se vuelve totalmente distinta porque ahora tenemos un propósito. Entonces hay mucha gente que a lo mejor hoy se siente así porque no está en Cristo, o hay algunos que a lo mejor se sienten así porque vinieron a Cristo pero están apartados de Cristo y por eso no saben ni siquiera para qué estás aquí. Y por eso te sientes frustrado y te sientes deprimido. Y como el domingo les decía, hoy repito, este no es tu problema. Pastor, estoy triste, estoy deprimido, ore por mí porque estoy cansado, perdí el sentido de la vida, no tengo ganas de vivir. Porque ¿qué tipo de vida estabas llevando, mi hermano? Porque estás llevando un tipo de vida vana, carnal, 100% natural, terrenal, donde no había nada divino en ella, no había nada espiritual, no había ningún propósito eterno, todo era temporal y todo eso tarde o temprano termina, se apaga, se va y viene ese vacío a tu corazón. Tu vida dependía de un trabajo, de un ingreso, de una novia, de tu misma familia, aún de la misma iglesia. Hay gente que cuando de repente su iglesia, por ejemplo, ahorita cerró, me he enterado de un montón de hermanos deprimidos y tristes. Perdón, pero tú eras un religioso. Discúlpame, pero esta es la triste realidad que hoy tienes que darte cuenta, no para condenación, sino para edificación, para que esto no te pase. Porque no puede ser que tú te apagaste porque ya no puedo servir, porque ya no voy el domingo, porque ya no veo a los hermanos. Te quitaron la iglesia, el auditorio, los hermanos, el ministerio, pero no la presencia de Dios. Tú tendrías que estar lleno, porque hasta donde yo recuerdo, dice la Biblia que es no en la iglesia, no con el pastor, no con los hermanos, sino en su presencia, donde hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Volteé a ver a Juan en la isla de Patmos, volteé a ver a Pablo en la cárcel y los ves deprimidos, derribados. Ay, aquí estoy triste. Nadie me escribe una carta. Ay, los líderes no me hablan, el pastor no me ha venido a ver, y la cuarentena esto, y el COVID aquello. No, Juan se pone a buscar a Dios y recibe una revelación que termina resultando en el libro de Apocalipsis. Pablo se pone a buscar a Dios y no solamente desde ahí escribe, sino que anima, por ejemplo, desde la cárcel a los filipenses a que no estuvieran afanados por nada. ¿Qué hubieran hecho muchos cristianos? Ay, estoy triste, porque no tienes propósito. Y Pablo desde ahí se llena tanto que le escribe a los filipenses, ¿sabes algo? Por nada estés afanoso. Presenta delante de Dios todo lo que te aflige y su paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Desde la cárcel también escribió Filipenses 4 del 11 al 13. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué en las buenas y en las malas estoy feliz? Porque todo lo puedo, versículo 13. Dentro de este contexto nace esta famosa declaración. En Cristo que me fortalece. Vemos a grandes hombres de Dios. Volteas al Antiguo Testamento y ves a Daniel en el foso de de los leones, a sus 3 amigos en el horno de fuego, a José en la cárcel, todos completamente aislados, apartados. David en la cueva de Adulam, lo perdieron todo, se encontraban peor que tú en la cuarentena. Y perdón, pero eso no fue pretexto para su derrumbe emocional. Entonces, si tú estás derrumbado emocionalmente, ay, es que estoy triste, ay, es que estoy deprimido, es porque no estás entendiendo cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida, porque no lo estás cumpliendo, porque encajas al menos temporalmente dentro de esta descripción, estás siendo inútil, tu vida no está cumpliendo con el propósito, no por culpa del COVID, no por culpa de la cuarentena, no por culpa del desempleo, sino de tu tibieza espiritual. Y es a las 8:21 de la noche, cuando todos dicen conmigo, uyuyuy, ayayay. Es fuerte, pero es la realidad. O demuéstrame que estoy equivocado. ¿Y por qué toda esta gente pudo mantenerse firme, mientras que otros no? ¿Por qué toda esta gente no se derrumbó permanentemente? Sí puede haber tiempos de tristeza, de soledad, de evasión, donde Dios trata con nosotros. Todos llegaron a pasar también esto. No quiero poner una carga y hacerte creer que eres el único,
Muchos llegaron a pasar. De hecho, acabo de sacar esta semana una serie de 37 mensajes que se llaman Triunfando sobre el desánimo, que no te puedes perder si estás pasando una situación como esta. Son puras audioconferencias que al rato te cuento un poco más al respecto. Pero es distinto a que pasaste un tiempo que todos hemos pasado, pero lo llevas a la presencia de Dios, como el domingo se los decía. El problema no es el mal pensamiento, en este caso el mal sentimiento. El problema es que dejemos que se quede, porque lo llevamos al mundo, a la carne, a malos consejeros y no a la presencia de Dios. Entonces viene este sentimiento, pero lo llevo en oración, lo llevo a la palabra y su palabra me da respuesta. Recuerdo alguna vez que me sentía así porque pues no sabía si estaba cumpliendo en realidad con lo que Dios tenía para mi vida. Y yo le decía, Señor, pues vengo, doy el estudio, predico, pero ya no sé después qué pasa con la palabra. En verdad esto es lo que tienes para mí, está teniendo efecto, está teniendo resultado. ¿No será que hay algo más que me estoy perdiendo? Y había cierto desánimo, pero no permití que ese desánimo me derrumbara, que me derribara, que me llevara a la depresión. Lo llevé en oración delante de Dios. Le dije, Señor, yo imaginaba que a lo mejor le digo, ¿por qué no ando en los panteones resucitando muertos, levantando paralíticos, cosas por el estilo? Yo estaba engañado, el enemigo vino y trajo un engaño a mi mente y me hizo sentir que mi ministerio estaba siendo inútil, que no estaba teniendo impacto en la enseñanza de la palabra, que a lo mejor me estaba perdiendo de algo más. Y en oración se lo puse y no se lo compartí absolutamente a nadie, porque a veces la gente manipula sus propias respuestas, ¿no? Se queja de una necesidad y no confía en Dios y empieza pues a hacer la llorona. He visto hasta pastores hacer esto, lo cual es vergonzoso. Luego la gente viene y ayuda y dice, no, mira, Dios me mandó esto, cuando pues sí fue Dios, porque de Él viene toda dádiva y todo don perfecto, según Santiago 1, pero no por una fe genuina puesta en Dios, sino por una manipulación humana. En fin, yo me lo quedé, me lo guardé. Y de repente en esa semana pues llegan varias personas que no sabían lo que yo estaba sintiendo a darme gracias y a contarme sus testimonios de lo que la palabra había hecho en sus vidas. Y fue para mí eso un zape celestial de Dios diciéndome, no sigas engañado, ahí está el resultado, vale la pena lo que tengo para ti, sigue predicando mi palabra. Entonces no estoy diciendo que necesariamente si te sientes desanimado o deprimido, eres un carnal, tibio, etcétera, etcétera, pero sí que si ya llevas tiempo así y no lo has solucionado y no lo has llevado a la presencia de Dios, este es tu verdadero problema, que te has apartado de Él, porque si tú vinieras a Él, como Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, ya la verdad te habría hecho libre de esas mentiras. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 10, la contraparte. Sin Cristo éramos inútiles. Si te sientes inútil o si estás siendo inútil, pues tu problema radica principalmente en esto, como ya lo aclaramos, que necesitas no solamente pues haberte entregado una vez a Cristo, sino permanecer en Él para entonces conocer cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Efesios 2, versículo 10 dice, bueno, vamos a leer desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales preparó, fíjate, de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de tu nacimiento, Él preparó de antemano obras para que anduvieses en ellas. Él te creó con un propósito, como lo vamos a seguir viendo, de antemano. Entonces, el problema de muchos es que hacen lo que les da la gana y dicen, Dios bendice lo que voy a hacer. Y luego se quejan, ¿y por qué esto no me llena? ¿Y por qué no me resulta bien? ¿Y por qué trono este noviazgo? ¿Y por qué fracasó esta empresa? Pues porque dice Dios, yo cuando te dije que lo hicieras, ¿en qué momento te di mi visto bueno? No lo pusiste realmente en ayuno y oración delante de mi presencia. Fue en tu carne. Y en la carne el ser humano es inútil. Nada de lo que hagas va a servir en la carne. Entiéndelo de una vez por todas. Lo puedes hacer en tus fuerzas de la mejor manera, pero desde el Antiguo Testamento la Biblia dice, si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no cuida la casa, en vano vela la guardia. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu Santo. Entonces todo aquello que hagamos fuera de Cristo va a resultar en una obra inútil y estéril. Se trata no de decirle, esto es lo que se me da la gana y bendícelo, sino de preguntarle, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿quién es la persona que tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo estudie? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y no es de que tú vas a decir, híjole, pues esto es lo que me tocó, ya ni modo. Yo quería ser futbolista del América, pero me mandaron al Cruz Azul. No, si Dios te llama a ser futbolista, serás un hombre de Dios americanista. Aleluya.
Ya hablando en serio, no lo interpretes como que, uy, pues no está padre, pero pues ya qué. No, yo nunca imaginé terminar predicando la palabra. Hoy descubro que estas son las obras que Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Y no es de que cuando lo descubrí dije, ay Señor, pues yo quería hacer otra cosa, pero me llamaste esto, ya ni modo. No, yo amo lo que hago. Y si pudiera regresar el tiempo y elegir 100 veces elegiría lo mismo. Yo disfruto lo que hago porque es lo que Dios quiso que yo hiciera. En algún momento no lo sabía, pero después lo descubrí. Y de eso se trata, de descubrir cuáles son esas obras que Él tiene para ti y simplemente caminar en ellas. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ve y habla, te he levantado por profeta. Y Jeremías dice, Señor, pero yo no sé hablar, soy un niño. Y él toca su labio, como lo veremos, y le dice, no digas soy un niño, porque aquí he puesto mis palabras en tu boca y vas a hablar todo lo que yo te diga. O sea, fíjate, Jeremías se sentía inútil, pero él no se quedó eso en su corazón, se le externó a Dios y Dios le dio respuesta y lo hizo útil. De hecho, lo habilitó, lo tocó y puso sus palabras en su boca, porque un toque de Dios habilita. Estar con Jesús te habilita, te da la capacidad. El Espíritu Santo viene y te da dones y te da la dirección para que cumplas con el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero no lo vas a descubrir en la carne. Y ni me escriban pidiendo consejería y cómo, aclaro antes de que se malinterprete, ¿eh? ¿Y cómo descubro el propósito que tiene para mí si no has pasado horas en oración? No te voy a responder. Si tú me dices, sabes que ya me fui como Jesús a ayunar y a orar al desierto y he estado leyendo la Biblia y he estado orando y llevo meses y aún así no lo encuentro, estoy para servirte. Pero luego llega gente que quiere en 3 días, así 5 minutos oré y Dios no me respondió. Pastor, usted dígame, no te voy a decir nada porque yo no soy el Espíritu Santo. Porque lo que nos hace útil no es la enseñanza del pastor, es la guía del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Él tiene que mostrarte a ti de forma personal a través de una vida rendida a Él. Dios le dijo a Jeremías, antes de que te formas en el vientre de tu madre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate, no le dijo antes de que nacieses, dice antes de que nacieses, pero va más allá, antes de que te formas en el vientre de tu madre. O sea, no es de que Jeremías nació y Dios dijo, híjole, este cuate no me lo esperaba, ¿qué haré con el profeta, sacerdote, filisteo, ateo, narcotraficante? ¿Qué haré? A ver, un volado, águila o sol, águila, pues que sea profeta. No, Dios va más allá y dice, antes de que nacieses. O sea, no es de que tú naciste y Dios dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con este cuate? ¿Verdad? No, pues no se me ocurre nada, ni modo que ande vagando deprimido por la vida sin propósito. La Biblia dice, antes de que nacieses. O sea, no es de que naciste y pensó que iba a ser contigo. Pensó en el plan que tenía para ti y entonces determinó que tenías que nacer. Y esto es maravilloso porque nos habla de cómo antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, donde estaba toda la creación, ahí estabas tú también. No vuelvas a creer que eres un inútil, que tu vida no tiene un propósito, que eres un bueno para nada, que tu vida no tiene sentido. Por supuesto que lo hay. Que Dios tiene un propósito, que tu vida tiene sentido, que ha dado su espíritu, su dunamis, su poder, sus dones, la capacidad de capacitarte, todo ya lo tienes, pero no lo vas a descubrir en tus propias fuerzas, porque entiéndelo, estamos leyendo lo que es el hombre sin Cristo, y puedes estar en Cristo, pero si tienes al Espíritu Santo que te dirige, pero apagado y contristado, como puede suceder según Efesios y Tesalonicenses, lo vimos creo que la semana pasada o el domingo, no me acuerdo, pero algún día lo vimos. Escuchen todas mis prédicas hasta que lo encuentren, o lean toda la Biblia hasta que lo encuentren. Si lo apagamos y lo contristamos, evidentemente no sabremos ni siquiera para qué estamos aquí. Entonces, tu problema no es depresión, desánimo, que no sabes qué hacer. Tu problema es que lo has intentado en tu propia carne. Te prometo que muchas veces me ha pasado. Bueno, ya menos que antes porque ya entendí la lección. Pero cuando empezaba a predicar, recomendé la semana pasada la serie de Siervos, Guerreros y Reyes. Y en esa serie varias veces me pasó que de repente llegaba a leer el capítulo que tocaba. Y allá iba en la carne a leer y no, pues de aquí no sacamos nada. Les voy a contar un resumen y me paso al que sigue. Y me acordaba de esta lección. Señor, yo sin ti soy un inútil. Yo sin ti no sirvo para nada. Lo estoy haciendo en mis fuerzas y me ponía a orar. Señor, yo no encontré nada para mi vida ni para compartir con los demás, pero hay algo que yo no esté viendo. Hay algo que me esté perdiendo. Tú muéstrame, tú guíame, tú ilumíname. Y volví a leer el mismo capítulo que minutos antes había leído.
la misma persona, el mismo capítulo, el mismo día, la misma hora, 10 minutos antes de un capítulo, no podía más que hacer un resumen de 10 minutos. 10 minutos después de haber orado y reconocido que sin Cristo soy un inútil y pedir la dirección de su Espíritu Santo, de ese mismo capítulo salían más de 7 horas de enseñanza. No te miento cuando te digo que de repente veíamos ese capítulo en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte y no terminábamos. Y decía, ¿cómo es posible que llevamos 7 horas de enseñanza, 7 diferentes mensajes en un capítulo que en mi carne, en mis fuerzas, yo fui incapaz de extraer 10 minutos de aplicación práctica? Y simplemente es recordar estas verdades que estamos meditando, que nos ilustran la gran diferencia entre intentar una vida, en este caso, intentar dar un sermón, en tu caso, intentar iniciar un matrimonio, una relación de noviazgo, una amistad, un ministerio, sin Cristo y con Cristo. Entiéndelo para toda tu vida. Sin Cristo, todo lo que hagas será la obra de un inútil. No va a servir, no va a producir fruto, no va a llegar a ningún fin. Con Cristo, todo lo que hagas va a producir un propósito. La semilla no va a volver vacía. Todo lo que haya sido basado en su palabra, algún día, aun si tú no viviste para verlo, va a producir fruto. En sexto lugar, aunque de cada punto podríamos seguir meditando, pero la idea pues es terminar antes del arrebatamiento con el capítulo 3 al menos. Romanos 3, versículo que nos quedamos en el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Seguimos viendo el ser humano sin Cristo y la contraparte de lo que la Biblia dice de nuestra situación en Cristo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Repito, esto es antes de Cristo, porque ahora en Cristo hacemos lo bueno. Caminamos en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De hecho, dice Filipenses 2:13, que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en Cristo comienzo a hacer la voluntad de Dios, comienzo a hacer lo bueno. Ahora comienzo, como dice Colosenses 3:23, a hacer todo lo que hago como para Dios. Pero aquí está hablando de una persona sin Cristo. Dice, no hay quien haga lo bueno. Y tú puedes apelar y decir, oye, pero yo he visto a personas malas que hacen cosas buenas. Sí, pero no por una intención genuina y una convicción pura, sino porque están esperando recibir algo a cambio de la semilla que sembraron. Si no bien físicamente o monetariamente, si al menos emocional o mentalmente. Por ejemplo, aún narcotraficantes van y regalan juguetes a los niños en Navidad. Gloria a Dios por la vida de los niños, pero no es que el narcotraficante tenga bondad en su corazón, sino que así limpia su negra y puerca conciencia. Y así no se siente tan malo, puesto que dentro de sí mismo dice, le di esto a los niños en Navidad. Se dio ahora que en la cuarentena dieron despensas a comunidades con necesidad. Es una forma de autoengañarse del ser humano, que aparenta reflejar bondad, pero no refleja más que una gran soberbia, porque es la manera en la cual se intentan hacer creer a sí mismos que no necesitan de Dios, puesto que no son tan malas personas. Oye, pero yo conozco matrimonios que no son cristianos y vieras qué bien trata el hombre o la esposa a su mujer, sí, porque recibe algo a cambio. Recibe felicidad, recibe un buen trato, recibe una bonita relación. Pero ¿quién es capaz de decir te voy a tratar bien aunque seas un viejo brujo? ¿Te voy a amar como Cristo amó a la iglesia aunque te disipules con Jezabel? ¿Te voy a tener paciencia aunque tengas aquí viejo el 667 porque tú te pasas de bestia? Solamente aquel que está en Cristo. Él es el que es capaz de cumplir con Colosenses 3:23, de hacer todo como para Dios. De amar, de respetar, de tratar bien aunque no lo merezcas. Porque no lo hago para recibir algo a cambio, lo hago porque amo a Dios y porque Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. No sé si me estoy explicando en la gran diferencia que hay entre hacer lo bueno por interés, por sentirme mejor, por recibir algo a cambio, sentimental, emocional, verbalmente, y entre la capacidad de hacer lo bueno aun cuando voy a recibir lo malo. Esto solamente es para gente grande. Aquí solamente entra la iglesia. El mundo no lo puede hacer de forma permanente. Solamente el Hijo de Dios puede mantenerse haciendo buenas obras aunque no le correspondan, aunque sepa que lo van a traicionar. Como Jesús, que amó a Judas y hasta el último instante le dijo, amigo,
aun cuando siempre supo que ese viejo que el hermano Judas lo iba a traicionar. ¿Somos capaces de actuar como Jesús? ¿Alguna vez has hecho lo bueno sabiendo que no vas a recibir nada a cambio? ¿Alguna vez has hecho lo bueno sin que nadie sepa que tú lo hiciste? Hoy en las redes sociales a la gente le encanta publicar todas las cosas buenas que hace. Y no estoy diciendo que esté mal. Cada quien sabrá por qué lo hace y si tú crees que eso va a motivar a otros a hacerlo, que va a ser de testimonio, gloria a Dios. Si esa es tu motivación y realmente así lo crees, adelante. Pero ¿cuántas veces hemos hecho algo sin que los demás sepan qué fue lo que hicimos? ¿Cuántas veces hemos dedicado parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestras oraciones, invertido en algo o en alguien, simplemente porque es la voluntad de Dios y queremos hacerlo bueno, aunque nadie, absolutamente nadie sepa que lo hicimos? Gloria a Dios por la vida de tantos servidores que lo hacen, escuderos de oración, todo el equipo de staff de las iglesias que son los primeros en llegar, los últimos en irse, que la gente no los ve, pero que Dios ha puesto la convicción de hacer lo bueno en muchos de los casos, quizá no en todos, pero en muchos, simplemente porque aman a Dios. Hay mucha gente, creo que lo veíamos la semana pasada, en el ministerio que está amargada, que se queja. Sí fue la semana pasada. Aquí no me valoran, no me han promovido, el pastor no me pone a predicar, no me retribuye, no me recompensa, no me reconocen, no me pagan. Bueno, mi hermano, ¿para qué lo estás haciendo? Porque eres nueva criatura y quieres invertir parte de tu vida en que la gente conozca la palabra de Dios solamente porque amas al Señor y estás agradecido con Él, o porque estás esperando recibir algo a cambio. Solamente aquel que en verdad ha nacido de nuevo y camina bajo la influencia del Espíritu Santo es capaz de hacer lo bueno, aun cuando no tenga alguna retribución, puesto que está convencido y completamente seguro que cuando llega a la presencia de Dios, escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquel que se la pasa quejándose de lo terrenal, quizá es porque no ha creído que va a recibir lo celestial. Hashtag, tómala. Seguimos leyendo. Vamos en séptimo lugar a ver qué más dice la Biblia acerca del ser humano sin Dios, en esta porción subtitulada como No hay justo. Además de que no éramos justos delante de Dios, ni éramos capaces de ser justos en la tierra, de que no entendíamos ni buscábamos a Dios, de que nos desviamos y nos hicimos una bola de inútiles, como lo profetizó Paquita, la del barrio, en esta alabanza que es 100% bíblica. Además de que no hacíamos lo bueno, ni siquiera uno, dice la Biblia, sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto, cae en el sepulcro puros huesos, hay pura muerte. Está hablando de personas que lo que hablan es pura muerte, que jamás hablan vida. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Solamente de aquí nos da para una serie entera. Fíjate estas características. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, todos son huesos secos. Habla de gente mentirosa, de gente que es o que lo que habla son veneno de áspides. ¿Y qué hace el veneno? Contamina, infecta, daña, mata. Gente que habla maldición, maldecir, hablar mal, y que su boca está llena de amargura. Son personas que se la pasan criticando, murmurando, chismeando, que se la pasan quejándose, pero son incapaces de edificar. Son incapaces de bendecir, que es hablar bien. Su boca está llena de maldición, tanto para su persona como para los demás. Siempre hacia su propia persona. No sirvo, soy un inútil, burro, bueno para nada, fracasado, todo lo hago mal. Se la pasan maldiciéndose porque es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón, ojo, habla la boca. Hay algo más grave que tus palabras, y es que estás reflejando lo que hay en tu corazón, en tu estado emocional, en tu estado espiritual también. Entonces todo el tiempo es maldición, y de los demás. Hay gente que lleva en su historial como 10 iglesias y de todas tiene algo malo que decir. Te hago una pregunta: ¿qué hiciste tú de bueno en una de ellas? Solamente dime algo bueno en una de ellas, porque es muy fácil andar por la vida murmurando de todos los demás. ¿Y tú qué hiciste?
Hay dos opciones: pasártela por la vida hasta encontrar el lugar perfecto, el cual no existe, porque ni siquiera las de la Biblia lo eran, y eso que fueron fundadas por los apóstoles, y aún así mira toda la bola de problemas que tenían. O entender que tú no serás feliz cuando encuentres el lugar perfecto, sino cuando en algún lugar imperfecto tú busques perfeccionar ese lugar mediante tu vida invertida en lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahora, aclaro, es totalmente distinto pertenecer a un lugar donde son descaradamente herejes, satánicos, ateos, o que no les importa a Dios para nada. Por supuesto que de ahí sal corriendo inmediatamente y no regreses nunca más, a un lugar donde tú sabes que se está enseñando la palabra, que las personas que lideran tienen temor de Dios, que aman a Dios, pero que naturalmente todos sabemos y hemos de cometer errores. Pero hay gente que no lo entiende y no ha leído que la Biblia dice que los pastores son seres humanos llamados por Dios. Y en algún momento se confundieron y creyeron que los pastores son querubines que descendieron del cielo, que debían ser infalibles. Y el día que ellos se equivocan, piensan que tienen el derecho de murmurar, de tijeretearlos, de dividir la congregación y de irse hablando pura amargura. ¿Por qué? Porque la realidad que reflejan con esto es que a lo mejor estaba mal lo que estaban viendo, pero no estaba peor que el estado de su corazón. Y en vez de decir, ok, yo creo que ahí está necesidad, creo que esto se puede corregir, se podría hacer mejor, mira, no estuve de acuerdo con esto, pero yo me ofrezco a ayudar de esta manera y hablar bendición y hablar vida. ¿Qué es lo que hacen? Se van murmurando, maldiciendo, quejándose, porque no están ni siquiera contentos consigo mismo. Fíjate cómo todo va en cadenita, como lo comenzamos a ver la semana pasada. Soy inútil, continuamos con esta cadenita, no estoy dentro del propósito, obviamente no hago lo bueno y por supuesto mi boca va a hablar pura basura. Yo recuerdo hace algunos años cuando no había en la iglesia ministerio de evangelismo. Por alguna razón el ministerio de evangelismo se disolvió en la iglesia de Toluca. Y yo pude, como muchos lo hacen actualmente, irme murmurando. Ay, aquí no hay carga por las almas. Ay, a los pastores no les importa, no hay amor. En vez de eso, me puse a orar y presenté un proyecto para armar un ministerio de evangelismo, sin esperarme que me iban a poner como coordinador, ¿verdad? Simplemente lo hice porque yo vi esa necesidad y dije, yo quiero ser de bendición, porque yo entendí esto, porque vi que había cosas que podían estar mejor y dije, tengo dos opciones: amargarme, pero yo no soy un amargado; hablar muerte, pero yo no estoy muerto; hablar amargura, pero yo no estoy amargado. Entonces, ¿qué es lo que hago si estoy lleno de vida? Hablar vida. Y dije, pastores, tengo esta propuesta. ¿Por qué no empezamos a hacer esto, esto y esto y esto? Me dicen, gracias a Dios, estábamos orando para que el Señor pusiera esta carga en alguien. Ahora te vas a aventar tú la chamba. Y dije, bueno, no era mi idea, pero está bien, yo le entro, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado si yo nada más me amargo y me voy? Pues ni soy de bendición a la iglesia, ni permito que el Señor obre en mi vida. Porque fíjate cómo de ahí se siembra una semilla que empezó a crecer y de ahí se dieron muchas otras cosas de forma inesperada, simplemente por una buena intención. De lo que mucha gente se está perdiendo por amargada. No sé cuánta gente Dios ya podría estar utilizando y levantando, pero en vez de decir yo quiero participar, esto está mal, pero yo quiero contribuir, se apartaron, se fueron y solitos están cerrando las puertas, no de la tierra, sino del cielo. Porque van a llegar y, Señor, ¿y el llamado que tenías para mí? ¿Qué pasó y dónde estaba? Bueno, el día que te puse una necesidad, pues tú te diste la vuelta y te fuiste, ¿verdad? Tú no estuviste ahí para atenderla. Como José, imagínate que en la cárcel, en vez de ir con el copero y panadero y preguntarles por qué estaban mal y qué necesitaban, amargado va y se encierra. Señor, ¿por qué nunca goberné en Egipto? Ah, porque el día que te puse a estos dos, tú no te preocupaste por ellos. Y de ahí iba a salir la recomendación que te iba a llevar delante de Faraón. Pero por tu amargura, tú te lo evitaste. La Biblia dice que tengas cuidado, que no brote en ti una raíz de amargura, que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Es la raíz de amargura lo que estorba en la vida de muchas gentes para vivir el propósito de Dios. Y se refleja en sus palabras. ¿Qué es lo que hablas a la mesa? Hay pláticas de personas que todo el tiempo es tijeretear a alguien. Todo el tiempo es hablar de los demás. ¿Qué refleja esto? Que la persona que está hablando está muerta en vida. ¿Por qué? Por lo siguiente, es muy simple. Si todo lo que tú hablas es acerca de terceros, significa que tú no estás viviendo. Porque cuando tú vives una vida y la vida magnífica que Dios tiene para ti, lo que Dios haría en tu vida, los planes, los proyectos que Él pone en tu corazón serían tan grandes que opacarían cualquier tema. Y dirías, híjole, tengo ganas de hablar de fulano y mengano, pero ¿cómo voy a perder el tiempo?
Es como sentarte en el mejor buffet del mundo y tener al lado una mesa con comida rancia de hace 2 semanas. ¿Quién va a probar esa comida cuando tienes el buffet? ¿Quién va a hablar de cómo está la comida podrida cuando tienes aquí el mejor platillo del mundo? Y es lo mismo, cuando tú te alimentas de la palabra, de la visión de Dios y el sueño de Dios y la promesa de Dios, de eso vas a hablar. Es que tengo este proyecto y este plan y aprendí esto, el Señor me mostró lo otro, vamos a hacer aquello. Tu vida va a transmitir vida porque estás lleno de vida. Pero si todo el tiempo es hablar de otros, criticar a otros, tijeretear a otros en todas partes, es porque tú no tienes nada que compartir. Mi hermano, mi hermana, date cuenta de esta realidad. Deja de seguirte engañado creyendo que tú estás tan bien, que tienes el derecho de hablar de los demás. Si tú tuvieras algo que compartir, lo estarías hablando. Si tienes años que no compartes nada y todas tus pláticas son para hablar mal de otros, es porque tú en algún momento dejaste de vivir. Tú no tienes vida, tú no tienes nada que transmitir. Lo mismo sucede con predicadores y se lo he compartido a un grupo de discípulos que tengo aquí en corto en Villanueva para el Mundo Toluca. Que no podemos irnos a ninguno de los extremos de todo lo que hablo es bonito o todo lo que hablo es confrontación, sino que tenemos que hablar ambas. Pero que hay muchos predicadores que se caracterizan por toda la vida estar hablando de otros, criticando a otros, atacando a otros, y su argumento es, y es verdad, oye, Pablo nombró o citó por nombre y apellido a 5 o 6 herejes, es cierto, pero en esto no consistió su ministerio. Fue algo que hace poco meditábamos también, ahora que recuerdo en una entrevista por Instagram con el grupo de jóvenes aquí de Toluca. ¿Qué opinas de aquellos que se la pasan publicando de otros? Memes de otros, burlándose de otros, que se creen, está muy de moda, no digo que todos, pero hay muchos cristianos disque reformados que ven sus mensajes y son más bien deformados, que todo es estarse pavoneando y criticando a otros y juzgando a otros, lo mismo que estoy haciendo yo ahorita, ¿verdad? Pero ahí voy a mi respuesta. Les dije, sí, Pablo lo hizo, pero en eso no consistió su ministerio. Él predicó la palabra. Y cuando consideraba indispensable, porque alguna herejía se estaba infiltrando a la iglesia, la tenía que sacar a la luz, por amor a la iglesia. Entonces sí, es correcto que si de repente alguien se está pasando de rosca, y yo lo hice al principio del COVID, cuando escuchaba mensajes de falsos profetas prometiendo cosas que no son ciertas, tuve que decir, estas payasadas no son bíblicas. No por estar peleando y por amargura, sino por amor a la iglesia, para prevenirlos de caer en este engaño. Pero es distinto que tú de vez en cuando, como Pablo de vez en cuando lo hizo, a que todo tu ministerio consista en que de cada 100 mensajes, 98 fueron atacando a los demás. Entonces tú no tienes nada que decir. Discúlpame, pero cuando yo vengo a la palabra, hay tanto que decir que digo, no voy a perder el tiempo hablando de otros, a menos que comience a ver que es indispensable porque está dañando de forma general a la iglesia. Hace poco un amigo y hermano me decía, oye Jesse, conocí a un pastor medio hereje que está enseñando tal y tal y tal y tal payasada. ¿Por qué no nos aventamos un debate con él? Él está dispuesto, ¿le entras? Mira, estaría bueno y no sé qué. Le dije, uno, no le voy a dar espacio público en mis redes para promover sus payasadas. No le voy a permitir que empiece a contaminar. Dos, el que lo sigue es porque está igual de perdido que él porque no ha meditado la verdad, porque el que conozca la verdad lo va a hacer libre. Entonces, en muchos casos no es de que, ay, pobrecita las víctimas, no son igual de cómplices. Recuerda que Pablo dijo a Timoteo, no que el pastor amontonaría miles de oyentes, sino que los oyentes amontonarían maestros. O sea, a veces el oyente está peor que el falso maestro. ¿Por qué? Porque el falso maestro no tendría quien lo escuchara si estas personas exigieran que se les hablara la verdad y como los de Berea meditaran y escudriñaran las escrituras. Entonces, no es de que tampoco voy a ayudar a sus pobres víctimas, porque las que realmente aman al Señor y son sinceras, tarde o temprano van a conocer la verdad. Pero sobre todo, tres, le dije, no es como tal una herejía que esté impactando al mundo entero, con la cual valga la pena invertir el tiempo. Hay tanto que predicar de la palabra que si me desvío a estar debatiendo con cada payaso que sale a hablar payasadas, al rato mi ministerio se trata de esto, como es el ministerio de muchos. Que sus mensajes, cada persona es citar a fulano y mengano y perengano y lo que hizo y lo que dijo, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos perder el tiempo. Entonces, por supuesto que cuando vemos que algo está impactando mucho, como hace poco, se los dije, ¿cómo le llamamos? El falso evangelio de la hipergracia. Por supuesto que nos detenemos a aclarar y explicar porque está dañando ya globalmente al cristianismo en general y por amor al pueblo de Dios tienes que hacerlo. Pero andar perdiendo el tiempo con cada payaso que sale a decir tonterías, además de darle
pues una plataforma para que se anuncie y se dé a conocer, pues es simplemente perder el tiempo. Le dije, mira, gracias, pero estoy muy ocupado y tengo otras cosas que enseñar más interesantes que esto. Entonces no podemos desviarnos y permitir que de nuestra boca salga aquello que Dios no quiere que hablemos. Cuando Dios toca a Jeremías, lo vimos ya en Jeremías 1 del 8 al 9, tocó sus labios y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. La Biblia dice en Efesios 4 que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que es una palabra corrompida, una palabra que fue alterada. Entonces tenemos que entender, cuando estamos en Cristo, hablamos lo que Dios quiere que hablemos. Y si Él nos llama a dar ánimo, tengo que hablar ánimo. Y si Él me llama a confrontar, yo tengo que confrontar. No le puedo añadir ni quitar a lo que Dios quiere que yo hable. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que Él quiere que yo hable si no tengo comunión con Él? Y volvemos a lo mismo. El problema de estas gentes no es, ay, sí, tengo que dejar de ser chismoso. Ay, sí, ya me voy a callar la boca. En la carne jamás te la vas a callar. O sea, si no te rindes al Señor, vas a seguir de amargado, de chismoso y de mentiroso y de maldiciente. Jeremías 23 habla de los falsos profetas, por ejemplo, que le daban una palabra corrompida al pueblo, que le brindaban vanas esperanzas. Y dice ahí, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y se habrían vuelto de su mal camino y de sus obras. Entonces hay un problema más grande que sus palabras. Sus palabras es lo que se ve. La raíz del problema es que no había comunión con Dios. Robaban palabras de los demás, se pirateaban los sermones de otros, hablaban visión de su propio corazón, no de la presencia de Dios. Porque está tan de moda el evangelio de la prosperidad y hablar y declarar y decretar y todas estas cosas, porque hablan lo que hay en la carne, en el deseo del ser humano, pero no están hablando palabra de Dios porque no están en comunión con Dios, no están en la presencia de Dios. Entonces tú puedes decir, ya nunca más lo voy a decir, vas a volverlo a decir. Ya no voy a andar de chismoso, vas a seguir de chismoso hasta que no entiendas que el ser humano sin Dios tiende a esto. O sea, por eso insisto y quise hacer esta comparación, para que nos demos cuenta, así como no hay justo ni a un uno, y no había forma de serlo, ni de buscar a Dios hasta que venimos a ser transformados y renovados en Cristo, por el poder de su Espíritu Santo, de igual forma, la naturaleza del hombre sin Cristo es que nuestra boca habla muerte, engaño, veneno, contaminamos a los demás, envenenamos a los demás, en contra de los demás, en vez de buscar restaurar y sanar. Oye, que te dijo, que te hizo, mira, vamos a orar por él, pónselo en manos de Dios, tú ten paz, si hay que confrontar, vamos a hacerlo, pero en paz y en amor. No, ¿qué es lo que hacen muchos? ¿Eso te dijo? ¿Eso te hizo? ¡Uy, no, qué barbaridad! Yo que tú voy, y ahí estás envenenando. Y esto es muy común en la iglesia, ¿verdad? Gente que aún envenena las ovejas, pastores que han dividido iglesias mediante envenenar en contra de la autoridad. Gente que habla maldición. Todas estas son las características de las palabras emitidas por una persona que no está en Cristo. Entonces no se trata de que tú hoy digas, si he estado mal, voy a cambiar mi forma de hablar. Qué bueno que lo quieras hacer, pero entiéndelo. No puedes, puesto que el que produce el querer como el hacer, Filipenses 2:13, es Él por su buena voluntad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rendirte a Él para que Él ponga en ti estas palabras. Y en octavo y último lugar, hasta aquí vamos a llegar porque son 8:55, qué rápido se nos fue el tiempo. O no sé si soy yo, pero así lo sentí. Dice Romanos 3, versículo... estamos en el 14, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. El ser humano por naturaleza es homicida. A lo mejor tú dices, no, yo jamás me atrevería a matar a alguien. Bueno, la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. A veces lo que hacemos daña más a la gente que si le quitaras la vida. A veces los chismes en los que metemos a los demás. A veces la manera en la que la gente destruye sus familias duele más que quitarle la misma vida. Entonces está hablando aquí no necesariamente de alguien que anda con una pistola matando a todos. Dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. No necesariamente dice a matar a todo mundo, sino a derramar sangre. Está hablando sí de muerte, pero también de heridas. Está hablando de la tendencia destructiva y autodestructiva del ser humano sin Cristo. Y a lo mejor tú te jactas de que nunca has matado a nadie, pero no te has dado cuenta que a la fecha, o antes de Cristo,
Destruiste tus finanzas, te acabaste la herencia, arruinaste el matrimonio, le frustraste la vida a los hijos, echaste a perder una empresa, dividiste el ministerio, contaminaste a las ovejas, tropezaste a los vecinos, toda la vida has derramado sangre, de una u otra forma. Ahora, esto era antes de Cristo y se entiende porque esta era nuestra naturaleza, pero después de Cristo, así como el enemigo vino a matar, robar y destruir, Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora en teoría deberíamos de ser dadores de vida, no derramadores de sangre. Ahora tendríamos que ser instrumentos de restauración, de edificación, de construcción. De modo que es importante preguntarnos desde que estoy en Cristo, ¿de qué manera Dios me ha utilizado a construir otras vidas, a restaurar matrimonios, a sanar el corazón de mis hijos, a reconciliar aún los problemas de mi propia familia? ¿De qué manera he ayudado a la edificación del cuerpo de Cristo? ¿De qué manera yo he sido un constructor? Y pongamos en la balanza qué tanto hemos derramado sangre y qué tanto hemos construido. Y más allá de lo que puedas decir, ahí está reflejada la realidad de a quién estás sirviendo y bajo el dominio de quién estás siendo guiado. Estás en la carne y tu vida se caracteriza por la destrucción y eres lo contrario, el rey Midas, todo lo que tienes en tus manos lo destruyes. Pues bueno, quizá mi hermano es porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Quizá porque lo estás haciendo en tu carnototota. Y separado de él, insisto, es imposible. Nada podemos hacer. Entonces, no estoy diciendo que con Cristo todo es color de rosa, que quede bien claro esto. Hay hombres de Dios que la pasaron mal, pero es distinto que yo haya hecho lo correcto y aún así las cosas no salieron, pero aún en medio de la adversidad, Dios, porque le amo, según Romanos 8:28, obró aún a través de eso para mi favor, a que por mis malas decisiones en la carne, sin consultar con Dios, me la paso derramando sangre. O sea, es distinto que tú dices, es que yo fui trabajador y yo fui puntual y respetuoso y yo fui comprometido y aún así vino una crisis a la empresa y me corrieron y se fue para abajo. Ok, no tuvo que ver contigo, pero es totalmente distinto a que, híjole, sí, yo cometí malas decisiones, invertí mal el recurso, caí en las manos de defraudadores, me fui y me malgasté el dinero, fui holgazán, eché a perder las cosas, traje división y contienda, no fui capaz de mantener unido al equipo. Entonces sí se te atribuye a ti ese derramamiento de sangre, en lo laboral, en lo financiero, en la salud. El ser humano es autodestructivo y algunos van a enojar conmigo, pero ¿qué me importa? Ojalá que vean la historia que publiqué ayer en Facebook y en Instagram, donde a modo de sarcasmo reflejaba una gran realidad y fue basada en un hecho de la vida real, de una persona muy preocupada supuestamente por su salud. Yo platicaba con alguien más y le decía, si tanto le importa su salud, ¿por qué en estos 6 meses, 7 ya de cuarentena, no he hecho nada por su estado físico? El ser humano es autodestructivo. Es distinto que tú digas, ¿sabes qué? Me cuidé, hice lo que tenía que hacer, comí sano y natural, traté de ejercitarme, estar en paz y dormir bien. Y a pesar de eso, alguna enfermedad me pegó o el COVID o el que quieras, porque no estoy diciendo que si haces todo esto, nada te va a pasar, pero ya no se te atribuye a ti. A que hayan estirado en la cama del hospital por tu negligencia, por tu irresponsabilidad, por tu tendencia autodestructiva a derramar sangre. Y lo que publicaba en esta historia básicamente pues es que tenemos 8 meses y que si en estos 8 meses de cuarentena tú no has cambiado tus hábitos alimenticios, tú no has empezado a salir a caminar, tú no has empezado a hacer ejercicio, a mí no me vengas con cuentos que te importa tu salud, tu salud no te importa absolutamente nada. Y les dije con todo respeto, con esa panza, el gel no te va a salvar, el cubrebocas no te va a salvar. Con quien yo platicaba le decía, ¿sabes qué? Es que en 8 meses así bajita la mano una persona con sobrepeso, que sabemos lo peligroso que es tener COVID con una mala alimentación. En estos 8 meses, si en verdad les importara tanto su salud, ya mínimo, tuvieron que haber bajado 10 kilos para arriba. Porque una persona con mucho sobrepeso fácilmente puede bajar 1 kilo por semana y de ahí va bajando el porcentaje. Entonces, vete a 0.3, 0.4 por 32 semanas, ya es para que al menos 10 kilitos, y algunos hasta subieron.
Están al doble de como estaban antes. Pero eso sí, su cubrebocas. Y viéndonos feo a los que no lo usamos. No seas hipócrita. No seas incongruente, absurdo y contradictorio. Y por eso vimos la semana pasada, otra de las características es que no entiende nada la gente. O sea, ahí está autoengañada y no se da cuenta de problemas más graves. La gente sin Dios tiende a derramar sangre, su propia sangre. Es autodestructiva. Destruye a sus hijos, destruye a su familia, destruye sus finanzas, destruye su salud, destruye ministerios. Tiende a dividir, tiende a herir, tiende a lastimar. ¿Qué palabras hablas a tus hijos? ¿Qué han hecho en su corazón? O sea, los tienes, es diferente que los exhortaste y no les gustó, pero fueron llamados a edificar, a que les hablaste pura palabra de maldición que únicamente los hundió más de lo que ya estaban, porque tus manos tienden a derramar sangre. Insisto y concluyo con esto, porque o en el mejor de los casos, dándote el beneficio de la duda, algún día te entregaste genuinamente a Cristo y hoy estás muy lejos, eres un religiosote que va el domingo a la iglesia pero no tiene comunión con Dios y tienes que volver, o si no nada va a cambiar. O en el peor de los casos, ahí estás en el grupo de los que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, hice milagros. Y Jesús va a decir, ¿quién eres? Nunca te conocí, apártate de mí. Porque hay mucha gente en las iglesias que jamás nació de nuevo. No suena bonito, no es popular, no es un mensaje que los demás van a querer escuchar, pero no me interesa, es la realidad, es lo que enseña la Biblia. Y prefiero decírtelo yo ahorita, y que si es el caso, todavía, hoy que estamos a tiempo y que su misericordia es nueva cada mañana, nos permita corregirlo, a que el día de mañana el Señor me diga, Jesse, todas esas personas te escuchaban cada miércoles, pero tú que fuiste un corrupto, ególatra, acomplejado con muchos pastores que nada más les hablaban bonito para ser alabados y adulados y ser reconocidos y solamente les importaba los likes y los seguidores, nunca les dijiste la verdad. Ellos se van a perder, pero a ti, según Ezequiel 33, su destino te lo voy a demandar por corrupto y por hipócrita. La que les espera a muchos líderes y personas de influencia en la iglesia que tuvieron grandes auditorios y nunca les dijeron esto. Hoy yo te lo digo de todo corazón, ya es tiempo de que te rindas genuinamente al Señor, de que dejes de estar jugando al cristianito, de que creas que cristianismo es ser el más grande de los hipócritas, vivir como vivías antes e ir el domingo a la iglesia. Esto es ser un religioso. Y entre este tipo de persona y el católico y el musulmán y el mormón no hay ninguna diferencia. Todos van al mismo destino. Jesús dijo a los fariseos, prostitutas y publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Prostitutas van delante de muchos pseudocristianos al reino de los cielos. Es momento de rendirte genuinamente a Él y que en tu vida empiece a haber fruto. Puesto que hasta donde yo recuerdo, no es que por el fruto soy salvo, pero sí es que por el fruto, según las palabras de Jesús, los conoceréis. Y según este examen que hemos visto de esta lista, ¿de qué lado estamos en nuestras vidas? ¿Mi vida se parece más a estas características que supuestamente tenían que aplicar cuando yo no estaba en Cristo? ¿O ahora mi vida se parece más a la contraparte de quien la Biblia dice que tengo que ser, puesto que ahora estoy en Cristo? Si la respuesta es la segunda, gloria a Dios, sigue igual. Si después de ver toda esta lista tú dices, no inventes, encajo en la gran mayoría de todos los casos. No de vez en cuando, sino permanentemente. Este es mi estilo de vida. Mi hermano, te lo digo de todo corazón, arrepiéntete. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile, Señor, quizá tenga que reconocer que he sido un hipócrita. Que al igual que los judíos se sentían mejores que los griegos y viceversa, por su religión y no por su confianza en Cristo, yo me he creído mejor que los demás y cínicamente hasta he señalado a las otras religiones, sintiéndome superior, sin darme cuenta de mi realidad. Señor, no es que por los frutos me gano algo, pero sí es que por los frutos puedo darme un poco de cuenta de qué tipo de semilla está sembrada y qué tipo de árbol es.
Yo no puedo golpear con un árbol de naranjas y decir, es un limonero, cuando las naranjas demuestran otra cosa. Y de igual forma no puedo tener el cinismo de verme frente al espejo y decir, nací de nuevo, soy cristiano, tengo al Espíritu Santo, cuando después de estos 2 mensajes me doy cuenta que he vivido como un carnal, que mi vida se parece más a la de un mundano que no te conoce que a la de alguien que fue regenerada por Cristo Jesús. Bueno, por la obra de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados y de haber vivido tantos años jugando y tan lejos de ti. En el mejor de los casos he sido un carnal. En el peor de los casos, un hipócrita que ni siquiera nació de nuevo. De cualquier forma, Señor, no me quiero llevar esto para condenación y alejarme y nunca volver, sino más bien para rendirme a ti y nunca más volverme a apartar de ti. Hoy me doy cuenta cuánto te necesito y que si mi vida no ha cambiado es porque lo he intentado en mis fuerzas, porque no he caminado en el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu, dice Romanos 8, no los que van a la iglesia necesariamente, no los que profesan una religión necesariamente, sino los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y cuando soy guiado por el Espíritu, comienzo a ser útil, comienzo a hacer lo bueno, comienzo a hablar bendición y comienzo a dar vida. Si he destruido, hablado muerte, hecho lo malo y vivido como un inútil sin propósito permanentemente, la pregunta relevante es, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu? Y si no estoy siendo guiado por el Espíritu, y los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, entonces ¿yo qué soy? ¡Auch! Sé humilde en casa y dile, Señor, esto es fuerte, pero estas preguntas me llevan a una realidad. Te necesito. Ven a reinar en mi vida. Gobiérname con tu Espíritu Santo y guíame de hoy en adelante. Señor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Recibir tu Espíritu Santo y ser guiado por ti para comenzar a ser útil. Hacer lo bueno que tú pones en mí. Hablar las palabras que tú pongas en mi boca. Y edificar conforme a tu dirección. Cambia mi vida, Señor. Ya no quiero seguir siendo igual. Sé mi Dios, mi Padre y mi mejor amigo. Hoy te rindo mi vida. Quizá esta oración algún día antes la hice de una forma similar. Pero hoy quiero hacerlo genuinamente. Hoy quiero, Señor, aprovecharme de que tu misericordia, que es nueva cada mañana, me permite comenzar de cero. Deja todo eso atrás y permíteme comenzar otra vez. Hazme una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias a Dios por aquellos que, tanto por primera vez, han tomado esta decisión, como por aquellos que creían que la habían hecho de forma genuina, pero que hoy se dieron cuenta que quizá no lo habían hecho. No se suelten del Señor y acuérdense de la esencia de estos últimos 2 mensajes. No se trata de hacer, sino de ser. Y ser te lleva a hacer. No es de que en tus fuerzas anotas esta lista de cosas y dices, ahora lo voy a cambiar, sino de rendirte al Señor. Y como siempre le he predicado, la rendición es la que te lleva a la perfección, no al revés. Mis hermanos, no se desconecten todavía, 3 avisos y nos vamos. 1, les recordamos que todos los viernes ya en Vida Nueva para el Mundo Toluca Metepec tenemos el grupo de jóvenes a las 7 de la noche. Envíenos a sus hijos si vive por aquí. No es necesario hacer reserva, puesto que para ellos el espacio está sobrado. Hasta el momento no hay ningún problema. 2, el domingo los esperamos aquí en nuestros 3 servicios. Ya tenemos abierta Vida Nueva para el Mundo Sur, Izcalli, Tlalnepantla, Toluca, Metepec y otras más en el resto de la República. Pregunten ahí directamente a su pastor. Me han preguntado por Santa Fe algunos hermanos, a quienes por cierto les envío nuevamente saludos y un fuerte abrazo.
y pues ya les extrañamos muchísimo y esperamos ya pronto verles. Algunos los he visto en Toluca, hace poco fui al norte y algunos los vi por allá y me ha dado gusto, ¿verdad? De hecho, pues bueno, en estas 3 sedes, quien en verdad quiera congregarse ya lo puede hacer. Y probablemente hacia finales de este mes, principios del que viene, ya estaremos también reanudando por allá. Ya luego les daré más información y la fecha exacta, pero bueno, estamos pues trabajando en ello. Y mientras tanto, pues son invitados y bienvenidos a las demás iglesias, somos la misma familia. Este domingo en Toluca va a estar en el primer servicio de las 8:45 el pastor Yoshi, y en el segundo y tercero, que es 11 de la tarde y 1:15, tenemos un invitado especial, Jorge Lozano. Si tú no lo conoces, no te pierdas la oportunidad, es un gran conferencista, Dios lo utiliza poderosamente, además su testimonio es impactante. Lo ha golpeado el cáncer y en vez, como lo vimos hoy, de derribarse y deprimirse, y no oran por mí, ahí está predicando la palabra de Dios con todo, ¿verdad? Con todas las ganas del mundo, así que no es nada más lo que dice, sino que vive lo que dice. Sé que va a ser de bendición. Recuerden que para asistir tienen que apartar sus lugares en los links que enviamos a los grupos de WhatsApp o en nuestras páginas de Facebook. Yo, acabando este mensaje, voy a publicar el link para que te metas a mi página y la primera publicación que tú veas sea el link del domingo. En unos 15 minutos ya lo podrás encontrar. Le das clic, seleccionas el horario, cantidad de lugares, mandas tu correo, le tomas una foto, la presentas a la entrada y con eso asistes. No hay restricción de edad, todos son bienvenidos. Simplemente por logística no hay todavía escuela para niños. Esperamos pronto ya tenerla. Mientras tanto pueden acudir contigo y estar contigo o en otra silla, o ir con el grupo de los teens, donde temporalmente están recibiendo a niños mayores de 8 años en sus clases. Yo este domingo no voy a estar aquí, voy a estar predicando el domingo en Vida Nueva para el Mundo, Acapulco. Creo que sus servicios son 9:30 y 12, si no, métanse su página. Estaremos por allá debido a que es el sábado nuestro 11º aniversario, gracias a Dios. Hay que darle un Oscar a mi esposa, de hecho aquí está. Un Oscar que se lo voy a regalar por soportarme durante 11 años, y también va a ser su cumpleaños. Entonces vamos a matar 3 pájaros de un tiro. Celebramos aniversario, su cumpleaños, y estaremos compartiendo con la familia de Vida Nueva para el Mundo Acapulco, si Dios quiere, el domingo. Entonces yo no estaré aquí, pero aquí es su casa, aquí los esperamos. El próximo miércoles, estén atentos a mis publicaciones. Se me pasó preguntarle a mi esposa acerca de nuestros planes, y si ella tiene alguna cuestión que hacer también de ministerio, pues yo aprovecharé para compartir con ustedes. Para mí no es un problema conectarme y compartir, al contrario, hasta me siento mal y los extraño cuando no se puede. Pero si no es así, pues bueno, voy a aprovechar ese tiempo con la familia y me voy a desaparecer. Estén al tanto, yo les voy a avisar desde antes si hay o no miércoles de Romanos la próxima semana. Todavía no lo sé, se los voy a avisar, estén al tanto en mi página de Facebook. Y por último, les recuerdo la serie que estoy recomendando esta semana. Ahora son mucho más conferencias, son 37 conferencias, algunas de hace años atrás, bien bonitas, otras más recientes también bien bonitas. Si ya no quieres pedradas y quieres un poco de alivio, porque los últimos miércoles han estado densos, ¿verdad? Me dice un amigo y hermano, dice, ya estoy listo para el bullying que viene al rato, porque ya casi parece bullying de tanta pedrada. Pues bueno, esta serie se llama Triunfando sobre el desánimo, y va dedicada a personas que se sienten sin sentido, sin propósito, sin rumbo, que están tristes, deprimidas, pues pensando algunos de ellos incluso en el suicidio. Son 37 mensajes llenos de ánimo, de fe, de esperanza, de una motivación, pero no hueca ni vana, sino 100% bíblica. Mensajes que, sin importar cuál sea el origen del problema que te tiene desanimado, yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Recuerda que las pueden buscar el domingo en la mesa de materiales en USB. También te la puedo enviar a cualquier lugar de la República, pero lo más fácil es mandártelas vía descarga digital. Te envío un link a tu correo, le das un clic, accedes a la carpeta donde están los audios, le das otro clic en una flechita a cada uno y las bajas a tu celular, computadora, USB, a donde quieras. Es muy sencillo, y como siempre les recuerdo que quien no las pueda pagar porque está sin chamba, padeciendo una crisis, o las puede pagar pero no quiere porque es remacana, ¿verdad? Mándenme un mensaje, ¿sabes qué, Jessy? Pásamelas a este correo, las quiero de agrapa, no las puedo pagar o no las quiero pagar, y yo te las mando de todas formas. Y si puedes aportar el costo sugerido, ¿verdad?
pues ahí está en la publicación todas las indicaciones de cómo hacerlo. Me envías también tu correo y te mando el link. Justamente en esta misma publicación viene el enlace para esta otra publicación, o lo buscas abajito en mi página de Facebook, ahí viene la sinopsis de la serie, cómo adquirirla y cuáles son los 37 títulos que incluye, triunfando sobre el desánimo. Y bueno, pues esto es todo por esta noche. Que descansen, váyanse a sobar la cabeza porque estuvo denso, estuvo fuerte. Que Dios los bendiga y nos vemos el domingo y el próximo miércoles, quizá, si Dios quiere. Estén al tanto para tener la información. Descansen.